La impresión instantánea no nace de lo que eres, sino de cómo el otro te procesa antes de pensarte. La mente humana no evalúa, clasifica, no se enamora, reacciona. Antes de que una emoción tenga nombre, ya ha dejado huella química en el cuerpo. Eso significa que la atracción no empieza en el significado, sino en la señal, no en la historia, sino en la sensación previa al análisis. Toda interacción social es un teatro neurológico invisible. En los primeros segundos, el cerebro del otro decide tres cosas sin consultarte: si eres amenaza, ruido o posibilidad. Esa evaluación es anterior a la razón y se rige por primitivismo sensorial, jerarquía de estímulos y vacíos interpretativos. Quien controla la percepción inicial, controla el desenlace psicológico sin necesidad de argumentar. El espíritu de la estrategia de Niccolò Machiavelli demuestra que el poder no se ejerce diciendo «yo mando», sino logrando que el otro te perciba dueño de la escena sin demostrar esfuerzo. El dominio perceptivo no presiona directamente la voluntad ajena, presiona la arquitectura de interpretación que la sostiene. La atracción instantánea funciona igual que la conquista de un territorio. No importa cuántas virtudes poseas, si no se sienten como hechos inevitables. Una cualidad solo influye cuando se vuelve experiencia sensorial para el otro. El valor real no se anuncia, ocupa espacio como atmósfera, no como discurso. Lo que se debate no es tu personalidad, sino la imagen anticipada que el otro construye de ella en ausencia de evidencia completa. La percepción es el campo de batalla porque ahí se libra la guerra que nadie ve. Es el terreno donde se decide si te desean antes de justificar por qué. Si quieres generar impacto inmediato, debes dejar de operar desde la lógica del argumento y empezar a operar desde la lógica del estímulo dominante. Presencia física, ritmo, pausas, microseñales y un marco implícito que se siente natural, no impuesto. No buscas demostrar superioridad, buscas que tu mera entrada altere el sistema perceptivo del otro y obligue a su atención a reorganizarse en torno a ti. Esa es la puerta a toda influencia posterior. Ganar la percepción temprana es ganar la mente sin que el otro sienta que fue persuadido, sino atraído por gravedad psicológica. El silencio no es ausencia de acción, es acción sin movimiento, influencia sin rumor, dominación sin texto. La conversación humana funciona por intercambio, pero la atracción funciona por interrupciones en ese intercambio. Cuando respondes sin pausas, te vuelves predecible. Cuando intercalas vacíos, te vuelves pensamiento inacabado. Y lo inacabado es lo que la mente no puede evitar resolver. La impresión instantánea no ocurre en lo que dices, sino en lo que dejas vibrando sin decir. El cerebro detesta el vacío informacional cuando algo en la escena sugiere valor, control o profundidad. Si hay un elemento interesante y tú no lo explicas, el otro lo completa imaginando, y cuando la imaginación se involucra, la atracción ya no te necesita, se autoproduce. El silencio calculado opera como un relámpago negro en el diálogo, una suspensión mínima del ruido mental del otro que abre un momento de protagonismo involuntario. La gente no recuerda lo que oye, recuerda lo que no consiguió oír del todo. Las pausas generan memoria somática, microtensión, anticipación, curiosidad física, escaneo emocional. No es intriga conceptual, es respuesta corporal temprana. La estrategia encarnada del espíritu de Niccolò Machiavelli muestra que el poder más fino es el que no necesita proclamarse. El silencio, cuando se sostiene con presencia interna estable, produce justamente eso. El otro no dice «este hombre domina», dice «no entiendo por qué me impacta». Y ese impacto sin explicación es superior a cualquier explicación sin impacto. Hay tres tipos de silencios en interacción humana. El silencio incómodo nace de la inseguridad y produce rechazo. El silencio neutro nace del desinterés y produce indiferencia. El silencio intencional nace de la soberanía interna y produce magnetismo. El secreto 1 solo funciona si el silencio no pide perdón, no se justifica, no se rellena con titubeos ni con lenguaje corporal nervioso. Debe sentirse orgánico, respirado, evidente como derecho de existencia. No es callar para que te lean, es callar porque no tienes prisa de ser leído. Cuando introduces una pausa en el momento adecuado,
Obligas a que la atención del otro cambie de modalidad, de auditiva a reflexiva, de reflexiva a sensorial, de sensorial a proyectiva. Tú no le das información, pero su mente se la da a sí misma, usando tu figura como centro. En ese intervalo ocurre un proceso subconsciente de jerarquización perceptiva. El otro te sube de categoría mental sin notar la escalera. El silencio produce impacto cuando contiene densidad invisible. Esa densidad se logra con calma fisiológica real. Respiración controlada desde el diafragma, silencio sostenido sin rigidez facial, mirada que no huye, músculos que no se preparan para defenderse. La pausa entonces deja de ser falta de diálogo y se convierte en acto de marco. Tu ritmo se vuelve el metrónomo del momento. Quien impone el compás sin estridencias, impone la realidad psicológica. Cuando el silencio es dominante, la mente del otro entra en estado de búsqueda de razones. Y como no hay razones objetivas todavía, las fabrica desde su archivo emocional. Estatus, misterio, profundidad, diferencia, singularidad. Eso te beneficia porque el cerebro adjudica más valor a lo que parece descubrir solo, a lo que interpreta como no forzado, no disponible en exceso, no ansioso por agradar. El silencio también crea asimetría atractiva. Cuando dos personas manejan el mismo ritmo de habla, la interacción se siente horizontal, común, ordinaria. Pero cuando tú incluyes pausas que no rompen tu centro interno, la relación perceptiva se vuelve ligeramente vertical, no porque tú presumas superioridad, sino porque el otro reconoce que no te rige el mismo impulso de validación. Eso genera respeto inconsciente, y el respeto es la antesala del deseo. El poder del silencio se alimenta también del principio de contraste neural. Después de pausas, cualquier emisión vocal tuya se percibe con más peso, más color, más presencia, más relevancia. Tu voz no sube de volumen, sube de significado fisiológico porque se escucha en un contexto de ausencia deliberada. El silencio calculado no pretende ser pausa poética ni truco social visible. Pretende ser espacio de incompletitud que obliga a la mente ajena a trabajar a tu favor. No da respuestas, provoca procesos. No informa, configura escenarios internos. No busca convencer, hace inevitable la atención. La atracción instantánea, como la influencia real, no se da por saturación, sino por interferencia mínima y controlada. Si hablas para agradar, te descifran. Si callas con densidad interna, te interpretan como descubrimiento, como campo gravitatorio, como señal que reorganiza el espacio psicológico. Lo decisivo evita el exceso, el sonido desesperado, la explicación prematura. El silencio calculado suprime la competencia, porque no compite, resigna la escena a su propio ritmo. Y cuando el compás es tuyo sin declararlo, la impresión ajena deja de nacer en su mente y empieza a nacer alrededor de tu presencia. La mirada es el lenguaje más antiguo de influencia humana. Antes de la voz, del gesto, del concepto, fue el ojo la primera firma de poder. Detectar, evaluar, someter, desear, elegir. Pero deseo y poder jamás comparten la misma sintaxis. El que desea con hambre absorbe, el que desea con intención afirma. Y esa diferencia, aunque parezca microscópica, es abismal para el cerebro que te observa. El contacto visual no impresiona por su duración, sino por la calidad de su narración interna. Una mirada hambrienta es una mirada que pide, y toda mirada que pide se interpreta como carencia, no como magnetismo. En cambio, una mirada con intención no extrae, no consume, no intenta poseer al otro. Más bien hace algo más poderoso. Ocupa el espacio perceptivo del otro sin invadirlo, lo que genera un efecto de anclaje psicológico profundo. Me ve, pero no me necesita. Me sostiene, pero no me reclama. El espíritu estratégico de Niccolò Machiavelli, aplicado a la psicología moderna, enseña que el poder real jamás suplica su efecto. Lo produce sin mostrar la mecánica. Lo mismo ocurre con la mirada. No es un puente que se extiende para alcanzar. Es un portal que se abre para ser inevitablemente percibido. La intención no es conexión afectiva temprana, sino captura del marco sensorial, dominio del protagonismo ocular. La mente ajena interpreta tu mirada respondiendo a claves no conscientes. ¿Quién sostiene la mirada sin rigidez?
¿Quién mira sin evaluarse a sí mismo mientras mira? ¿Quién hace sentir observado sin reaccionar como si necesitara algo del observado? Quien genera impresión es el que mira sin negociar el sentido de la escena. La mirada con intención transmite un mensaje somático de soberanía. No intenta seducir. Implica que la seducción ya empezó por tu sola entrada perceptiva. El contacto visual intencional opera sobre 3 ejes de impacto psicológico. 1. Jerarquización perceptiva. Cuando miras sin hambre, generas asimetría natural. La interacción no se siente 2 miradas que buscan química, sino una mirada que define y otra que se siente definida. El cerebro no romantiza lo igualitario en los primeros segundos, romanticiza lo relevante, lo que altera su homeostasis perceptiva. Sostener la mirada sin pedir permite que el otro te internalice como figura de estatus silencioso, no como figura ansiosa por impresionarlo, y eso te eleva en su arquitectura de clasificación mental. 2. Contraste neural entre presencia y desapego. Mirar 65% del tiempo no es un número emocional, es un compás nervioso. El cerebro descansa brevemente cuando retiras 35%, no para crear ausencia, sino para que tu mirada, al volver, sea nueva otra vez, como si cada retorno fuera una reafirmación consciente, no un hábito instintivo. Ese contraste despierta dopamina cognitiva, no el dulce elogio de me gusta, sino el impacto inquietante de no sé por qué me atraviesa. 3. Simbolismo del marco no verbal. La intención no se trata de hacerla sentir vista, sino de hacerla sentir escena, situación, focalidad. Cuando miras sin hambre, tus ojos no escanean, declaran, tus pupilas no persiguen, establecen, tu rostro no se prepara, ya gobierna, tu parpadeo no corta, puntúa, ella no percibe deseo, percibe relevancia, que es el motor superior al deseo. Nadie recuerda a quien la quiso, recuerda a quien la perceptiblemente eligió sin mostrar necesidad de ser elegido a cambio. La mirada intencional también reescribe las leyes del intercambio social. La mayoría de los hombres miran para verificar si agradan. Eso contamina la interacción de metainformación. No la ves a ella, te ves a ti dentro de su reacción hacia ti. Y eso destruye la impresión. La mirada maquiavélica moderna, en cambio, ignora la autoverificación. No mira a la chica, mira el efecto que su presencia provoca en el espacio psicológico compartido. No buscas poseer ni demostrar superioridad. Buscas que la interacción se sienta encapsulada en tu campo ocular, donde tú no pareces enviar señales para ganar terreno. Pareces ya caminar dentro del terreno ganado. Principios fisiológicos invisibles del impacto. Aunque el espectador no entiende procesos, su sistema nervioso sí lo siente. Una mirada con intención, no con hambre, tiene cuerpo fisiológico. No hay contracción microfacial de inseguridad. No hay rigidez de musculatura orbital. No hay aceleración sutil del nervio simpático. No hay fuga microespacial de atención. Eso genera una lectura corporal temprana. Calma dominante, pero no indiferencia. Atención soberana, pero no consumo. Deseo implícito, pero no negociado. Fenomenología del impacto instantáneo. Cuando una persona recibe una mirada hambrienta, su cerebro concluye rápido: quiere impresionarme. La escena pierde misterio y pierde poder. Pero cuando recibe una mirada intencional, el cerebro no concluye, pregunta. No cierra el sentido, lo abre. No te descifra, te interpreta. No atiende por voluntad, atiende por inevitabilidad. Ese es el momento de impresión verdadera, cuando la atención deja de ser una decisión y se vuelve un fenómeno sensorial incontrastable. La mirada no gana la atracción, la activa como proceso autorregulado en la mente ajena. El contacto visual con intención no es romance, es marco psicológico, dominación sensorial sutil, soberanía atencional que no se explica, pero se recuerda en el cuerpo y en la memoria perceptiva. La impresión instantánea no ocurre porque la miras profundo, sino porque la miras sin hambre de resultado, y por eso el resultado no tiene escapatoria. La confianza auténtica no es un argumento psicológico, es un fenómeno de transmisión nerviosa. No se anuncia, no se razona, no se convence. Se propaga como una condición ambiental, del mismo modo que una sala cambia de temperatura sin que nadie describa el termostato. En interacción humana, el cerebro no lee lo que tú dices que eres.
Lee lo que tu sistema fisiológico demuestra que no te pesa sostener. La confianza es contagio porque se comunica por coherencia interna visible, no por autoafirmaciones verbales. Cuando alguien declara «soy seguro», introduce un observador adicional en la escena, la duda. La seguridad, cuando es proclamada, deja de ser energía transmisible y se convierte en trámite defensivo, una negociación perceptible de la propia posición. En cambio, la confianza que contagia jamás negocia su legitimidad, opera desde un estado donde no necesita ser verificada por el otro. El espíritu estratégico adaptado de Niccolò Machiavelli enseña que el poder más efectivo es el que no expone su andamiaje, solo su consecuencia. La confianza aplicada a la atracción social sigue exactamente esa lógica. No se trata de que la otra persona entienda por qué te percibe seguro, sino de que no pueda evitar percibirte seguro, aunque no sepa de dónde viene la sensación. El contagio de confianza ocurre en los primeros segundos porque el sistema nervioso del otro hace un barrido inmediato de variables. Tono muscular. ¿Hay tensión que intenta proteger algo? Respiración. El aire entra a ti o se te escapa. Velocidad motriz. ¿Te aceleras para alcanzar la escena o la escena se adecúa a ti? Microexpresión. ¿Tu rostro espera un juicio externo o ya se comporta como si la interacción fuera un territorio habitual? Estas preguntas nunca se formulan en voz alta, pero su respuesta decide tu impacto. La mente ajena no busca precisión lógica, busca coherencia somática. Y cuando tu cuerpo comunica estabilidad, deliberación y ausencia de necesidad inmediata de validación, el otro cerebro lo imita, no por elección romántica, sino por mimetismo neural automático. La anatomía del contagio. Para que la confianza se vuelva transmisible, debe tener densidad corporal real. Postura. El esternón lidera, no el mentón. No es altivez desafiante. Es apertura que no teme ser atacada porque internamente no espera ataque. Respiración. No se oculta ni se apura. Se escucha, no en volumen sino en cadencia estable. Eso suprime la activación simpática del otro y baja su estado defensivo, lo que libera recursos cerebrales para el interés y la intriga. Movimiento. Lo seguro se mueve como quien no compite por espacio, simplemente sabe que le corresponde. Cuando tus acciones tienen velocidad controlada, das al cerebro ajeno la señal básica de jerarquía. Quien no se apura, gobierna el ritmo. Quien gobierna el ritmo, define la situación. Voz. No sube para convencer, baja para sostenerse. Un tono apenas más grave y lento, sin dramatización, indica que no necesitas escalar emocionalmente para ser relevante. Eso produce el efecto bueno. La escena siente que no te consume sostenerla. La mecánica neuropsicológica del efecto. El contagio de confianza provoca 3 efectos simultáneos en el cerebro ajeno. 1. Desplaza el centro de evaluación. Cuando entras en interacción y no exhibes autoverificación, la otra persona deja de evaluar «¿me gusta?» y empieza a registrar «¿por qué me altera?». Eso desplaza el análisis desde la categoría filosófica del juicio personal hacia la categoría fisiológica del impacto recibido, que es más poderosa porque no se discute, se experimenta. 2. Activa mimetismo conductual inconsciente. El sistema nervioso humano no soporta largas discrepancias de estado con el interlocutor dominante. Si no intentas igualarla buscándola, pero sostienes un estado sólido, su cerebro lo armoniza imitando tu regulación respiratoria y motriz, sin romanticismo, pura biología social. Tú no la convences de que eres seguro, su cuerpo se convence imitando el tuyo. 3. Transforma tu presencia en causa, no en reacción. Ella no experimenta que tú reaccionas a su encanto, experimenta que su mundo atencional reacciona a tu entrada. Eso genera un imprint instantáneo superior al elogio, sensación de evento. Las mentes no recuerdan la seguridad declarada, recuerdan al que modificó el estado perceptivo de la sala humana al entrar. La invisibilidad de la mecánica es parte del poder. El contagio solo funciona si el esfuerzo no es visible. Por eso, no ajustas postura para ser juzgado. La sostienes porque internamente no esperas juicio. No respondes para ganar química. Respondes como quien ya reconoce la escena como familiar. No recuperas silencios para causar efecto.
Los silencios forman parte natural de tu cadencia. El impacto de confianza es recordado en el cuerpo antes que en la mente. Ella no dice, qué seguro es. Dice, qué ineludible se siente cuando aparece. Esa es la impresión real, no una conclusión, sino un estado que se transmite, domina y permanece sin proclamarse. La mente humana no se rinde ante lo evidente, se adhiere a lo que cree haber conquistado por interpretación propia. No hay sensación de triunfo psicológico más embriagadora que la de pensar, lo deduje yo. Cuando una chica siente que descifró a un hombre, su cerebro libera el mismo circuito de recompensa que cuando cree obtener algo raro por mérito, no por entrega gratuita. La estrategia de impresión maquiavélica moderna no consiste en esconderse, sino en exponerse de modo incompleto, como un símbolo que su mente debe terminar de trazar. No te vuelves inaccesible, te vuelves inacabado. Y lo inacabado no crea distancia, crea participación obligatoria de la imaginación ajena. El espíritu de Niccolò Machiavelli enseñó que el poder más eficaz es el que el otro cree entender, mientras realmente lo construye él mismo dentro de su mente. Aquí no se busca impacto emocional romántico directo, sino apropiación cognitiva sutil. Ella no debe sentir que la impresionaste, sino que te capturó perceptivamente al leerte. Ese desplazamiento mental te transforma de esfuerzo externo de seducción a hallazgo interno personal. Cuando tú revelas demasiado rápido quién eres, clausuras su protagonismo imaginativo y el cerebro deja de explorar porque ya catalogó. Pero cuando entregas piezas en lugar del mapa completo, su mente entra en modo de decodificación activa, que es el alimento primario de la fascinación instantánea. La ingeniería del descubrimiento percibido. Este secreto funciona sobre principios rígidos de comportamiento humano. La atención no recuerda señales completas, recuerda señales que prometen pero no resuelven. El deseo nace en el espacio que falta, no en el espacio que se entrega. La gente se vincula a sus propias conclusiones, no a tus demostraciones prematuras. El objetivo entonces es lograr que su cerebro fabrique hipótesis sobre ti y que esas hipótesis se sientan ganadas. El impacto inmediato aparece cuando ella experimenta esta secuencia mental. Tiene algo distinto, no me lo está explicando, lo voy conectando yo, creo que lo entendí, pero aún quiero confirmarlo. No es que te quiera más, es que no puedes cerrar tu figura interna sin seguir pensando en ti. Ese limbo clasificatorio es oro puro, curiosidad sostenida, recompensa sin resolución final, tensión leve, deseable y no incómoda. La psicología de la pista, no de la verdad. No se trata de mentir, sino de proyectar señales ambiguas con potencial interpretativo alto. La ambigüedad no es caos, es esbozo estratégico. El cerebro ajeno no tolera la ambivalencia en elementos irrelevantes, pero se engancha violentamente cuando la ambivalencia proviene de algo que percibe por encima de la media. Hay dos componentes que deben convivir para que el descubrimiento funcione. Clasificación previa de valor sensorial. Algo en tu presencia, voz, ritmo, calma, mirada, incluso microcontraste social, ya la empujó a percibirte interesante. Falta de explicación sobre ese valor. No lo traduces en definición, no lo descifras tú, no lo narras tú. Cuando eso ocurre, aparece un fenómeno mental crítico, el halo de complejidad atribuida. La gente no asume que el misterio es misterio porque sí, sino porque hay algo ahí que exige tiempo para ser comprendido. Esa inferencia te corona sin que tú pronuncies corona alguna. Los 4 pilares invisibles de la percepción de descubrimiento. 1. Fragmentación del yo. La personalidad estratégica se entrega en microcapítulos, no en autobiografía. No digas, soy reservado, celo sin mostrar incomodidad. No digas, soy observador, mírala menos de lo que la escuchas, pero con profundidad cuando lo haces. No digas, me gusta mi libertad, cambia levemente el marco del diálogo cuando te parezca natural hacerlo. No se define tu rasgo, se define su experiencia del rasgo. 2. Contradicción coherente. No es incoherencia, es dualidad fascinante y sostenible. Puedes ser serio pero sonreír con picardía mínima en momentos clave. Puedes hablar poco pero ocupar el espacio con tu presencia lenta y segura. Puedes sonar profundo sin sonar emocional. Ella no ve inconsistencia, ve capa interna escondida. 3.
Señal implícita de fondo. No es misterio frío, es misterio con temperatura propia, estable, centrado, no defensivo, no necesitado, no reactivo. Eso evita que el misterio te convierta en raro y te convierte en singular, una interpretación mucho más atractiva. 4. Sensación de recompensa por deducción. La deducción debe sentirse recompensada, no frustrada. Por eso, tus pausas nunca parecen bloqueo, parecen elección. Tu mirada nunca parece hambre, parece decisión. Tu tono nunca parece ensayo, parece estado natural. La inversión psicológica perfecta del secreto 4. Tú no la atrapas emocionalmente, la haces atraparse interpretándote. Ella no siente que la impresionaste, siente que te leyó mejor que las otras personas, no cree que la quieras, cree que te descifró pese a no necesitar ser descifrable. Ese desplazamiento perceptivo final es la firma suprema del impacto. El cazador social común persigue atención. El maquiavélico moderno redefine el sistema de atención ajeno para que lo persigan sin caminar. Y ahí ocurre la impresión instantánea real, no en el corazón, no en el lenguaje, no en la apertura emocional, sino en el hallazgo cognitivo íntimo que ella cree haber ganado y que, sin embargo, tú sembraste sin mostrar la mano. El impacto interpersonal moderno no se cimenta en el elogio, sino en la modulación exacta del elogio. No es cuestión de validar más, sino de validar menos y mejor. La mente no recuerda lo que recibe en exceso, recuerda lo que obtiene en dosis infrecuentes, precisas, contrastadas. La microvalidación es una unidad mínima de afirmación psicológica administrada como quien firma un decreto, no como quien escribe una carta. Validar de forma absoluta genera saturación y borra contraste perceptivo. Negar de forma absoluta genera resistencia y defensiva. Pero el punto exacto entre ambos estados abre un efecto superior. Atención involuntaria, plus, procesamiento activo. El cerebro se despierta cuando algo lo reconoce brevemente y luego lo obliga a recalibrar el significado de ese reconocimiento. Esa alternancia es el verdadero interruptor de impresión. La microvalidación funciona como señal primaria de estatus. Quien reparte reconocimiento sin desperdicio transmite que no depende de recibirlo. Esa emisión mínima pero verdadera activa un circuito psicológico ineludible, valor atribuido al que no prodiga valor en el aire. Pero ahí no termina la mecánica. Lo que verdaderamente intensifica el efecto es el componente siguiente: la incertidumbre leve, la grieta sutil en la que ella no se siente negada, sino provocada a completar la evaluación. El espíritu táctico de Niccolò Machiavelli, que trataba el poder como percepción dirigida, jamás como súplica emocional, demuestra que lo mínimo, si está bien posicionado, influye más que lo grandioso mal colocado. La microvalidación es exactamente eso, un gesto mínimo, quirúrgico, que reorganiza la jerarquía mental de la interacción. Luego, la incertidumbre ligera introduce un factor crítico. La atención no se conforma con el premio recibido, permanece en búsqueda del patrón que lo entregó. La estructura del efecto dual. El impacto nace del contraste sin conflicto, la mezcla donde conviven dos mensajes que parecen opuestos, pero que el sistema nervioso interpreta compatibles. Hay algo en mí que reconoce. Ese reconocimiento no me concluye, no se rige por necesidad, no se rige por indiferencia. Entre esos polos surge la sensación que nadie verbaliza, pero todos experimentan fisiológicamente. No es enamoramiento, es impronta, no es halago, es acontecimiento perceptivo. La microvalidación es una afirmación breve y real sobre un atributo percibido en ella: humor, inteligencia social, singularidad no verbal, algo que no admite negociación porque parte de un hecho observado, no de un sentimentalismo declarado. Pero la incertidumbre ligera jamás contradice la validación, la expande sin confirmarla del todo. Es una apertura, no una impugnación, y una apertura incompleta obliga a la atención, porque genera procesamiento continuo, no resolución inmediata. Porque la incertidumbre ligera potencia la validación mínima. El cerebro humano evalúa jerarquías y coherencias más rápido que afectos. Cuando recibe una validación sin explicación total, construye hipótesis. Cuando esa validación es mínima, deduce que es rara, no barata. Y cuando se acompaña de una incertidumbre leve, concluye:
El interlocutor no la idealiza. El interlocutor no la ignora. El interlocutor no compite por agradarle. El interlocutor introduce diferencias sin oposición. Eso produce una quinta consecuencia más poderosa que las otras cuatro. El interlocutor la obliga a atender desde su propio marco nervioso, no desde un marco social preprogramado. Y la atención forzada por contraste sin tensión se recuerda más que cualquier elogio romántico prematuro. La microvalidación como gesto de soberanía atencional. La confianza se contagia, la mirada gobierna, el silencio define, pero el reconocimiento solo imprime cuando se da con economía emocional. Una microvalidación es diferente de un cumplido porque no busca manufacturar afecto, no se sostiene en dramatización, no reclama reciprocidad, no escala emocionalmente la escena, solo introduce jerarquía. La reconoces un segundo, pero no te caes en el reconocimiento. Esa dinámica invisible la interpreta su cerebro como seguridad jerárquica, un mensaje fisiológico antes que social. Y luego viene el segundo movimiento, la incertidumbre ligera, no es duda. Es espacio para pensar, espacio donde ella no se siente juzgada en contra, sino evaluada de modo no convencional. Ese espacio no invalida, diferencia, y la diferenciación sutil acelera impresión. La fórmula que produce impresión sin declararse microvalidación. Un reconocimiento mínimo, firme, sensorialmente auténtico. Pausa mínima o sonrisa leve. Separación neural del elogio. Giro leve que introduce incertidumbre sin conflicto directo. Esa es la estructura psicológica que produce impacto instantáneo, porque elogia sin adular, desequilibra sin generar rechazo, define sin invadir, provoca sin criticar y, sobre todo, deja a su mente trabajando en la interacción en lugar de clausurarla con una definición del interlocutor. ¿Qué produce esta danza mínima en el cerebro del otro? Recalibración de valor. Elogias poco, vales mucho. Búsqueda de coherencia. Quiere entender tu compás. Mimetismo nervioso leve. No estás ansioso, su defensiva baja. Atención sostenida. No te resuelve, te procesa. Recompensa interna por deducción. Cree ganarte al descifrarte. Y finalmente, imprinting, memoria fisiológica del momento. La atracción, en su forma más temprana, no se alimenta de declaraciones emocionales, sino de contrastes mínimos que no generan resistencia lógica, solo participación neural. No es seducirla, es hacerla procesarte antes de clasificarte y que su propio sistema de recompensa te suba de categoría psicológica sin que tú parezcas pedírselo. La confianza se contagia, el reconocimiento se imprime, pero solo impresiona el que reparte reconocimiento sin estar atrapado en él. Esa es la arquitectura del poder perceptivo moderno. El marco no es la conversación, es la realidad psicológica no verbal que organiza la conversación. Es el conjunto de reglas invisibles que la mente ajena asume como ciertas, sin cuestionarlas, porque no parecen reglas, parecen atmósfera inevitable. Toda interacción social tiene un marco por defecto. Preguntas, espera de validación, tanteo emocional, microcompetencia jerárquica, necesidad de aprobación o reactividad excesiva. Quien no modifica ese marco es absorbido por él, no importa cuánta técnica posea después. La impresión instantánea no se gana en el contenido del diálogo, sino en su arquitectura implícita. Ser dueño del marco no es mandar ni dirigir con rigidez. Es algo más fino. Es lograr que el cerebro del otro interprete tu ritmo, tu cadencia y tus decisiones como el suelo natural de la situación. El marco dominante no exige, no ruega, no pregunta, no se acelera para sostenerse. Se siente obvio como centro, del mismo modo que los objetos se ordenan alrededor de la gravedad sin discutirla. El objetivo no es que ella piense él controla. El objetivo es que su atención, sin razonamiento consciente, funcione alrededor de ti, no por encima de ti. Cuando eso ocurre, no hay lucha lógica, hay jerarquización automática del interés. El espíritu adaptado de Niccolò Machiavelli enseña que el poder perceptivo real no se impone, se vuelve marco de referencia. Si tú propones una microdirección del intercambio, como quien da por sentado que la escena te pertenece, su cerebro no siente coacción, siente coherencia jerárquica. Y la coherencia jerárquica
es la raíz del impacto instantáneo. El dominio del marco se construye sobre principios psicológicos, somáticos y pragmáticos. 1. El cerebro sigue al que encarna inevitabilidad, no necesidad. Si preguntas demasiado, cedes marco. Si sugieres, buscando aprobación, cedes marco. Si te autoverificas, cedes marco. El marco dominante es el que no muestra costura interna. Ella no debe notar que quieres ser impresionante. Debe notar que tu forma de actuar no necesita explicación para sostener la escena. 2. Proponer no es pedir permiso. Es organizar el espacio mental. Cuando tú dices algo como, vamos un momento afuera, el aire está mejor. Quédate con esa duda un segundo. Mira, no es plan, no es pregunta, no es invitación romántica, es decreto perceptivo mínimo. El cerebro no discute un decreto que no viene del ego ruidoso, sino de un tono interno estable y sin urgencia. No te sigue a ti, sigue el marco que tu comportamiento configuró. 3. Cambiar de tema no es evadir, es demostrar propiedad del flujo. La mayoría compite por prolongar conversación cuando la otra parte es atractiva. Eso revela un marco donde la escena depende de que ella permanezca interesada. El que domina el marco hace lo contrario. No teme cortar el hilo porque el hilo no lo sostiene. Si tú rediriges el flujo con suavidad, pero sin duda fisiológica, la interacción deja de ser un diálogo competitivo y pasa a ser una corriente perceptiva donde tú eres el cauce, no el nadador. Cortar, sin ansiedad, es marco. Fluir, sin competir, es marco. 4. El marco dueño no compite por valor, lo presupone sensorialmente. Dominio del marco no es presumir superioridad, es hacer que tu mera participación no necesite confirmar igualdad ni suplicarla. Esa es la diferencia entre soy interesante, escúchame, y algo en la escena se reordena cuando yo hablo, callo o decido. La segunda no se razona, se vive en el sistema perceptivo. 5. La relación de influencias debe sentirse como un hecho físico, no retórico. El marco dominante no se produce únicamente en la sintaxis social, sino en su físico interno. No tensas la mandíbula cuando propones, no aceleras la respiración cuando cambias marco, no subes la voz para sostener control. Tu cuerpo no ejerce marco, lo habita, y quien habita el marco sin esfuerzo visible, contagia jerarquía perceptiva sutil. El otro entra sin notar la puerta. 6. El marco dueño produce la ilusión de causalidad personal en la otra parte. El verdadero triunfo del marco no es ser el que dirige, sino ser el que hace que el otro sienta que el interés, la intriga o el cambio de energía ocurrieron dentro de la escena, no dentro de su voluntad consciente hacia ti. Ella no concluye me convence, sino me altera, me reordena el foco, me cambia el ritmo. No sé por qué. Ese no sé por qué es el sello supremo del marco, influencia sin autoría percibida del esfuerzo. 7. El marco dominante nunca intenta corregirse para agradar. El impacto instantáneo no busca gusto, busca desplazamiento perceptivo. Ella recordará el momento porque no lo recibió codificado como seducción, sino como reorganización de la escena que su cerebro no pudo ignorar. Cuando eres dueño del marco, no dialogas en la escena dialoga en ti, y el otro cerebro la habita contigo sin darse cuenta. La impresión psicológica instantánea no se gana compitiendo por protagonismo emocional, sino redefiniendo el protagonismo sensorial como una condición previa del intercambio. No se trata de convencerla a ella, se trata de convencer a la escena perceptiva y que su mente, por contagio jerárquico, entre en el pacto sin sentir que pactó. El deseo no es vínculo, es vector, una dirección de fuerza psicológica que puede elevarte o destruirte según cómo se manifieste en la escena. El error de la mayoría no es desear, sino convertirse en consecuencia visible de su propio deseo, dejando que la interacción se gobierne por la necesidad de obtener un resultado emocional. Cuando eso ocurre, el deseo deja de ser poder y se vuelve hambre performativa, una señal fisiológica que comunica dependencia, expectativa y negociación implícita de valor. Quiero, luego espero, luego necesito, luego cedo. El deseo que impresiona es completamente diferente. No consume la escena, la polariza.
No busca poseer, busca generar campo. No reclama reciprocidad, la induce por contraste de estados. Y sobre todo, jamás se apoya en el apego para justificarse. Porque el apego temprano no crea atracción, crea asimetría desfavorable, donde el otro interpreta que la situación depende de su capacidad de responder al interés recibido. La impresión instantánea solo nace cuando el deseo se experimenta como fuerza sin dependencia. El espíritu estratégico adaptado de la obra de Niccolò Machiavelli explica en términos modernos el principio más importante de cualquier influencia. Lo que parece necesitarse se desvaloriza. Lo que parece obvio se olvida. Lo que no se mendiga pero se siente, domina. Lo que no se domina pero se desea, fascina. Ese equilibrio es la clave. Despertar deseo sin mostrar subordinación al objeto del deseo. La semiótica del desapego. El desapego no es indiferencia emocional, es independencia fenomenológica. No es frialdad, sino ausencia de urgencia por confirmar el efecto que causas. La diferencia crucial para la mente ajena es somática. No te ve distante, te ve autosostenido. Y lo autosostenido no pide, no puja, no titubea, no se autocorrige buscando aceptación. Existe con legitimidad propia. El desapego se detecta por claves que operan antes del pensamiento consciente. No hay microtensión en los ojos esperando respuesta. No hay cambio de postura para ganar atmósfera. No hay voz que se inflecta para obtener aprobación. No hay sonrisa que pregunta si fue correcta. No hay discurso que arma valor como defensa. El desapego real no mira a la chica, mira la escena que su interés reorganiza. El poder del contraste, presencia fuerte, raíz suelta. La atracción memorable no proviene de ser intenso, sino de ser intenso sin agarrarte al efecto. Esa combinación genera lo que los psicólogos sociales llaman disonancia de clasificación placentera. No te ubican en la casilla del desinterés ni en la casilla de la necesidad. Te conviertes en anomalía jerárquica estimulante, el tipo de presencia que no se resuelve con un juicio rápido. Deseo sin apego introduce simultáneamente dos mensajes no verbales que el cerebro ajeno vive compatibles. Podría encenderme esta interacción. No me consume sostener esa posibilidad. Es el punto exacto donde el deseo se vuelve gravitatorio, no capturado. Como resultado, el cerebro ajeno registra atención que no suplica continuidad, presencia que no se excusa por ser dominante y potencial emocional que no colapsa en su aprobación. No eres un hombre mostrando deseo, eres un hombre donde la escena hace aparecer el deseo como fenómeno, no como obligación. El deseo que crea jerarquía atencional. Quien desea sin apego no compite con otros hombres por tremendo. Compiten ellos, pero no contigo, porque tú no entras al mercado de intercambio, entras al sistema nervioso como evento. La mente compara en contextos de igualdad, pero cuando apareces sin hambre de respuesta, la comparación colapsa, porque no estás en la misma modalidad perceptiva. El deseo sin apego crea jerarquía sin decirlo. Si ríes, es elección, no reacción. Si callas, es ritmo, no carencia. Si miras, es decreto sensorial, no exploración hambrienta. Si hablas, es propiedad del flujo, no intento de sostenerlo. Entonces la atención del otro se subordina al marco de interacción, no a su belleza explícita. Eso produce impresión porque ella no siente idealización, siente inevitabilidad estética. Tu presencia no se debate, sucede. Principio neural crítico. El cerebro no se apega a lo que se le da. El cerebro se apega a lo que no puede terminar de resolver sobre quien no necesita ser resuelto. Es por eso que lo que más impresiona no es el cumplido, ni la intensidad emocional desnuda, ni la disponibilidad afectiva temprana. Lo que más impresiona es la estabilidad autónoma acompañando al deseo latente, valor emocional posible, compañía psicológica opcional, resultado no negociado. Ese es el nivel de impacto que no se describe con lógica social, sino que se inscribe en el cuerpo sensorial del momento. Remate final del capítulo: la impresión instantánea no es gustarle a alguien, es modificar el aparato que decide lo que le gusta. No buscaste que te quisiera, buscaste que su cerebro no pudiera ignorarte, aunque no tengas prisa en ser interpretado como premio. El deseo sin apego no genera una historia romántica, genera un imprint perceptivo dominante,
donde tú no apareces como quien quiere conquistar, sino como quien configuró la escena prematura del interés, sin exponerse atado a su veredicto. Y ese es el sello máximo del poder psicológico en 2025, influencia somática sin dependencia emocional visible.